Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. El regreso del cofundador del cartel de Medellín a una prisión en Colombia, luego de 38 años de su extradición a Estados Unidos y su deportación a Alemania por pena cumplida. Leder esperaba darle una sorpresa a su familia en Armenia, pero fue detenido en el aeropuerto por cuenta de una condena reactivada en 2017 que su abogada considera prescrita. El lunes a primera hora, Leder podrá volver a pedir su libertad en Colombia. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, abogada de Carlos Leder dice que su detención con una orden de captura de hace 8 años es ilegal. La gobernación del Quindío convertirá la herencia del jefe mafioso en infraestructura turística para Salento. El Pitufo pagaba para que sus policías amigos no tuvieran inconvenientes en las pruebas de polígrafo. Por lo menos 10.000 familias beneficiarias de subsidios de Mi Casa Ya esperan desembolsos que el gobierno prometió pagar hace una semana, mientras miran cómo pagar sus deudas de vivienda. ¿Y en qué tal esto? Entre 3 jueces y 4 fiscales se embolató la condena a un feminicida. El Tribunal de Bogotá corrigió el error, pero él ya está prófugo. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Un juez de Bogotá dictó un acto interlocutorio que dispone que Carlos Leder permanezca en los calabozos de la Dijín en Bogotá hasta el próximo lunes, cuando comparezca ante el juez que hace 8 años reactivó su orden de captura por porte y tráfico de armas. El juez segundo de garantías de Bogotá legalizó la captura del excapo del cartel de Medellín, Carlos Leder, detenido ayer en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con esta decisión le libró boleta de detención provisional en su contra, razón por la cual él permanecerá en los calabozos de la Dijín hasta el próximo lunes, cuando se defina su situación jurídica en audiencia pública. La legislación colombiana indica que una orden de captura tiene vigencia de 1 año. Debería haberse realizado el procedimiento para verificar la legalidad y la validez de la orden de captura. Simplemente se pronunciaron frente a la vigencia de la orden de captura, dándola como apta para detenerlo y esperar el lunes el procedimiento ante el juez de control de garantías. Para su abogada, esta es una nueva vulneración a los derechos de Leder. Es un hombre libre que ya no tiene ningún pendiente con la sociedad y tenemos claro que la Fiscalía al día de hoy no tiene ningún proceso en su contra, por lo tanto no le pueden sacar ningún proceso pues bajo la manga ahora. Pues, aunque el año pasado su abogada había realizado una verificación en el consulado de Frankfurt, en Alemania, en la que aparecía que Leder no tenía deudas con la justicia, según las autoridades colombianas, tiene pendiente una condena por fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Es una pena de 1995 a 24 años que obviamente ya está prescrita y por eso pues Colombia no tomó las acciones pertinentes para traerlo en deportación o en extradición cuando recobró su libertad. Sin embargo, de acuerdo con la ley, Leder debería quedar libre el lunes. Cuando él salió en libertad en el 2020, ya esa pena estaba prescrita en el 2019. Por eso no se reactivó la orden de captura y no tenía vigencia la fecha de que él ingresó a Colombia y por eso tampoco nos salió en el sistema en ningún momento. La abogada considera que por la prescripción de esa condena, la edad y la condición física del ex jefe mafioso, este debe recuperar su libertad. Tiene problemas de presión alta, tiene problemas de inestabilidad física, tiene unas complicaciones que implica que tiene que tomar unas medicinas y pues lleva muchísimos años fuera del ámbito social. Entonces para él es bastante complejo y le genera demasiada ansiedad estar con mucha gente. Duró casi más de la mitad de su vida completamente solo en una celda de 2x2. A primera hora del lunes 31 de marzo, Leder será puesto a disposición del Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que se defina si queda libre o si enfrentará una nueva condena. En los años 80, cuando Leder comenzó a traficar cocaína desde su isla en Bahamas, se hizo uno de los hombres más ricos del mundo. Esta ha sido su transformación, cumpliendo primero su condena de 33 años en Estados Unidos, luego como residente de un refugio de ancianos en Frankfurt y a su llegada a Bogotá. Estos son los pasabordos de los tiquetes que el antiguo jefe del cartel de Medellín, Carlos Leder, compró para viajar de Alemania a Colombia. En el documento aparece con el nombre Thomas Leder.
Ayer a las 6:55 de la mañana, hora alemana, Carlos Leder, quien se ubicó en la silla 2D en primera clase, despegó del aeropuerto de Frankfurt en el vuelo 1814 de KLM rumbo a Ámsterdam, en Países Bajos, donde aterrizó a las 8:10 de la mañana. 1 hora y 25 minutos después, en clase turista, se sentó en la silla 18B del vuelo 741 de la misma aerolínea y continuó su viaje rumbo a Bogotá, a donde llegó a las 2:30 de la mañana. En migración, Leder presentó su pasaporte expedido en agosto pasado en Frankfurt y con su nombre completo, Carlos Enrique Leder Rivas. Cuando las autoridades revisaron si tenía asuntos pendientes con la justicia, encontraron que había una orden de captura por fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares. En los registros de la rama judicial aparece que a Leder le fue librada una orden de captura el 5 de abril de 2017. Se cuenta con una orden de captura emitida por el juzgado 18 de ejecución de penas y medidas de seguridad. El ex jefe del cartel de Medellín llevó su primer cargamento de cocaína a los Estados Unidos desde Bahamas. Pronto se unió con Pablo Escobar y acumuló tanto dinero que en 1978 le propuso al presidente Alfonso López Michelsen pagar la deuda externa de Colombia a cambio de evitarle una cárcel en Estados Unidos. Entregarme a cambio de que no se me extraditara. En 1981, su organización, instalada en Bahamas, fue desmantelada. Entonces Leder regresó a Colombia. Quiso ser gobernador del Quindío, pero muy pronto se convirtió en objetivo de la policía. En 1987 fue capturado en Guarne, Antioquia, cuando asistía a una fiesta que aparentemente había sido organizada por el cartel, y el mismo día extraditado a los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. En 1992 logró una reducción de sentencia de 110 a 55 años por colaborar con información sobre el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, y estuvo en la cárcel hasta el 16 de junio de 2020, cuando Estados Unidos lo entregó a autoridades alemanas, aunque nunca pudo demostrar que tenía alguna familia residente en ese país. Carlos Leder fue primero un contrabandista de marihuana, pero al asociarse con Pablo Escobar se convirtió en el dueño de una isla en las Bahamas, frente a la Florida, donde floreció el cartel de Medellín. En Armenia, su pueblo, quedan los vestigios de su histórica posada alemana. En los años 80, en la entrada al turístico municipio de Salento, Quindío, en la vía que comunica Armenia con Pereira, fue construida la Posada Alemana, un hotel campestre de tipo europeo. La Posada Alemana es un predio, como usted bien lo indica, absolutamente significativo para la región. Este predio perteneció a Carlos Leder. Carlos Leder, hijo de un ingeniero alemán y una colombiana, era terrateniente del Quindío y luego fue conocido como un capo socio del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. La posada constaba de 16 cabañas, lujosa suite con chimenea cada una, zonas verdes, caballerizas, restaurantes, salón de conferencias, un helipuerto y una discoteca que en principio disfrutó la élite política y económica de Armenia. A su entrada tenía una estatua de John Lennon, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, cuyo destino actual se ignora. Lennon estaba desnudo, con una guitarra en las manos y un casco nazi. El mito cuenta que Leder secuestró al Birol y le cobró como rescate varias canciones para sus invitados en la isla de Leder, en las Bahamas. En marzo de 2020, la Sociedad de Activos Especiales le entregó la posada de 4.867 metros cuadrados a la Gobernación del Quindío, luego de que en el 2011 a esta se le aplicara la extinción de dominio. La totalidad del inmueble es propiedad del departamento del Quindío y en ella se tiene proyectado a tener un cable que permita el transporte desde la entrada hasta el municipio, con unos amplios parqueaderos que eviten la entrada y la circulación de vehículos hacia el municipio de Salento. Hoy la posada está en ruinas. Lo que hace un tiempo era lleno de prados verdes, hoy está cubierto con pastizales altos. En la actualidad el predio se encuentra absolutamente desocupado. Nosotros tenemos allá, como corresponde, vigilancia del predio. También es importante señalar que el predio está totalmente saneado desde el punto de vista, digamos, tributario y de impuestos. La Posada Alemana, lugar donde Leder construyó su lujoso emporio, pasó de ser un hotel a un lugar donde las estructuras están llenas de humedad y donde el viento no tiene eco. Aunque la contrainteligencia de la policía tiene detalles de los oficiales que trabajaban con Papá Pitufo desde 2017, la Fiscalía solo tiene causa penal contra él por el pago de 2 sobornos que suman 13 millones de pesos, que no son el 1% de lo que él pagaba mensualmente a uniformados.
Diego Marín, el Papá Pitufo, solo está sindicado y pedido en extradición por pagar 13 millones de pesos en coimas a 2 oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera en septiembre de 2023. Pero desde 2017, la contrainteligencia de la Policía Nacional tiene registros claros de su red nacional de corrupción, involucrando por lo menos a 200 oficiales y suboficiales más, junto con políticos y otros funcionarios. La Dirección de Inteligencia de la Policía también identificó en 2017 no solo al Papá Pitufo, sino a su principal operador logístico a nivel nacional, Luis Alberto Nieto Gómez, alias Robert. Responsable de asegurar la movilización de estos contenedores desde el puerto de Buenaventura hasta las principales ciudades, con la participación de funcionarios públicos al servicio de la estructura liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La contrainteligencia de la policía también documentó las rutas de contrabando y a sus líderes en varios departamentos del país, como en Antioquia, donde tenían vigilancia sobre el jefe de la seccional de tránsito. Posible participación de oficial superior con la organización de contrabando en ausencia de la capitán Aura Milena, quien venía favoreciendo los intereses de la estructura. En el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, la contrainteligencia recopiló la interceptación de comunicaciones de varios señalados contrabandistas, en las que quedó plasmado el pago a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera en esa región del país. El personal de la Polfa ya dejó continuar el recorrido con el vehículo. Yo ya llamé al duro y ya los hizo quitar y todo. Por los departamentos de Cesar y Norte de Santander, la policía descubrió la vinculación de uniformados con estructuras de contrabando de chatarra, combustible y productos perecederos provenientes de Venezuela, e incluso se determinó la cifra que recibían algunos comandantes de la institución por permitir el ilícito en la zona. Uniformados entregan de 200.000 a 300.000 pesos al comandante de estación al finalizar cada turno de vigilancia sobre el municipio de Puerto Santander y los corregimientos de Agua Clara y San Faustino. Como la inteligencia de la policía fue infiltrada por la estructura del Pitufo durante estos 8 años, solo una parte de la información llegó a la fiscalía, donde no tuvo mayor avance. El resto reposa en los archivos de la contrainteligencia. Además del poder que tenía el Pitufo sobre los mandos de la Policía Fiscal y Aduanera, a estos los protegía con una red de sobornos para quienes le hacían las pruebas de polígrafo y a quienes podrían investigarlo. En el expediente que reposa en la Fiscalía contra alias Papá Pitufo, también se advierte el poder del capo del contrabando en las esferas de la Policía Nacional, entre ellas la supuesta compra de polígrafos a cargo de la Dirección de Contrainteligencia para uniformados que estaban a su servicio. Lo mandaron a polígrafo hace 15 días, pasó polígrafo sin ningún problema. El propio Papá Pitufo se ufanaba de conocer los procedimientos de polígrafos para no afectar a los uniformados que tenía a su servicio. Ya, yo voy a polígrafo, yo llamé a policía, mandaron, no, tranquilo, que no hay ningún problema. Por las mismas expresiones de Diego Marín, dice que él tiene contactos poligrafistas, es decir, que tiene contactos en DIPOL, que son los que hacen esos polígrafos de confiabilidad, y cómo, digamos, dan la instrucción de que vaya, que va a salir bien desde antes de realizarlos. En este entramado de corrupción patrocinado por Papá Pitufo, testigos protegidos por la Fiscalía advirtieron cómo esta práctica era recurrente de quienes estaban a su servicio para evitar investigaciones y garantizar su continuidad en la policía aduanera. Ellos pagaban para que les tomaran las investigaciones. Según el testigo, el intendente Harold Gil Ramírez y otros uniformados acudían a prácticas ilegales cuando se sentían perseguidos por cuestionamientos dentro y fuera de la policía. Y yo pago bastante plática por eso, como 16 millones. ¿16 millones? Sí. Y pagaron como 2 veces el polígrafo para pagarlo también limpio. En este caso, el uniformado que estaba en la Polfa de Barranquilla era el encargado de cobrar a los comerciantes para la entrada y salida de contenedores de contrabando. También pagaba en efectivo para borrar evidencias en su contra. Se entregó, los que están haciendo como la investigación, se reunió, lo despidió a Harold que le llegara por ahí por el estadio de Barranquilla, como en una tiendita ahí, pues muy fea, la verdad. Y él entró y ya le dejó el dinero y le salió ya. Estuvo pues tranquilo con ese tema. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, preso en Portugal, según las interceptaciones de la Fiscalía, lleva más de 38 años en el negocio del contrabando en Colombia. Y pasando a otra información, aunque para el lunes de la semana pasada se había anunciado el pago de los subsidios de Mi Casa Ya, los desembolsos no se han realizado y ya miles de beneficiarios están viéndose a gatas para pagar arriendo y las cuotas de sus casas sin subsidio.
sufrimos las consecuencias todos. Aunque el gobierno se comprometió a desembolsar los subsidios del programa Mi Casa Ya a las familias beneficiarias, a través de este comunicado el Ministerio de Vivienda incluso aseguró que los pagos se realizarían el pasado 21 de marzo. Hasta la fecha, más de 10.000 familias en todo el país siguen en incertidumbre. No hay cupos nuevos para vender con subsidio. De hecho, varios hogares ya están pagando el crédito hipotecario de sus viviendas, pero no reciben aún sus inmuebles hasta que sea desembolsado el monto del subsidio. ¿Cuál es la afectación? Que pago mi crédito de vivienda y aparte de eso pues tengo que pagar el arriendo. Soy una madre soltera que gana un salario mínimo, que paga una cuota de 700.000 pesos en el banco más lo del arriendo. Literalmente me estoy viendo a gatos. Estoy en el aire porque la constructora me dice que depende del fondo. Cuando voy al fondo me dicen que depende del gobierno. Y pues ya me toca empezar a iniciar a pagar la hipoteca ahorita en abril. En otros casos la incertidumbre es perder lo que se abonó de cuota inicial y tener que desistir de la compra del inmueble. Hasta la fecha he pagado 35,5 millones. La casa vale 175,5. Entonces se espera que el subsidio sea de 39 millones por la clasificación en la que me encuentro. Yo ya tengo un abono a ellos aproximadamente de 20 millones de pesos. Estoy estancado porque en el plan de pagos quedó pactado pues que un abono al valor del apartamento pues era el de Mi Casa Ya. Camacol, el gremio de la construcción, advierte que pese a que hay más de 40.000 familias a la espera del desembolso del subsidio, este año solo habrá presupuesto para 10.000 cupos de Mi Casa Ya. Aquí el que no está cumpliendo es el gobierno nacional, que es el obligado por ley y por decisión del mismo gobierno a cumplir y honrar esos compromisos financieros del subsidio. Noticias 1 contactó al Ministerio de Vivienda, quien prefirió no pronunciarse y mantener la incertidumbre en los hogares que están a la espera de los subsidios. La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, pudo plantear como invitada en el Congreso la historia, los argumentos y la necesidad de reglamentar los usos del agua de la Sabana de Bogotá. Según ella, la demora en aplicarla es lo que mantiene a la capital en racionamiento. Este modelo de desarrollo, grandes tragedias que ya empezamos a vivir, no es algo del futuro. Es increíble, un territorio de 10 millones de personas lleva un año en racionamiento de agua. La resolución con la cual busca el gobierno nacional reglamentar el uso del suelo en la Sabana de Bogotá fue motivo de una audiencia pública en el Congreso de la República, con la participación de la exministra de Ambiente, Susana Muhammad. Hay dos visiones del territorio. Una visión de la Sabana de Bogotá como un territorio de extracción de rentas inmobiliarias, en donde el negocio de la expansión urbanística, los condominios campestres, se sobreponen por el interés público y colectivo del derecho al ambiente sano, del derecho a la alimentación, del derecho al agua. Y eso es precisamente las dos fuerzas que están en contraposición. La lucha de Susana Muhammad se remonta a cuando fue alcalde de Bogotá el presidente Gustavo Petro, cuando ella era secretaria de Ambiente. Es una lucha política muy difícil. Dicha modificación del POT fue propuesta en el año 2013 y el Consejo de la Ciudad la hundió sin discusión, con entonces concejales que hoy desde el Congreso también hacen oposición al gobierno. Ellos tuvieron la oportunidad de intervenir en el debate después de las ponencias. Fue muy duro porque era una modificación excepcional del POT de Bogotá para adaptar la ciudad al cambio climático y ordenarla alrededor del agua. 12 años han transcurrido desde aquella propuesta de modificación del POT y la perspectiva de reglamentación no se advierte cercana. Nos dicen que nosotros no estamos de acuerdo con un desarrollo. Lo que nosotros decimos es que hay que hacer una planificación que tome la realidad de los ecosistemas y del agua como base para una planificación del desarrollo. De momento no hay concertación entre la alcaldía de Carlos Fernando Galán ni municipios de la Sabana con el gobierno para la reglamentación del uso del suelo en la Sabana, y el racionamiento de agua continúa. Aunque los ejecutivos de la actual Chiquita Brands aceptaron ante la justicia de Estados Unidos que, al igual que los demás productores de banano de Urabá, financiaron la creación del bloque bananero, los colombianos aún lo niegan y esperan de esa negación una condena absolutoria al juicio al que asisten todos en libertad en Medellín. Durante 2 días, los defensores de los empresarios bananeros señalados de financiar entre 1997 y 2003 a la Casa Castaño expusieron por qué sus clientes deberán ser absueltos. Criticaron a la justicia norteamericana y calificaron de mediocre a la colombiana. No había mejor patrón que Chiquita. Sobre la condena de Estados Unidos a Chiquita, se aseguró que se trató del logro de un cartel de abogados. Lo que está mal son las tácticas que utilizan para lograr los resultados, o que han convertido
la prueba testimonial en una prostituta, su señoría. Contrario a lo que dictó la sentencia norteamericana, los abogados colombianos dicen que sus clientes solo pagaron extorsiones. Hasbun mismo dijo, Carlos Castaño se inventó, se ideó, se craneó esa reunión. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no habían logrado hablar con la gente de Chiquita para exigirle dinero. El gerente de Banacol aseguró en el juzgado que compró la operación de Chiquita sin saber de la relación de esta con paramilitares, que han dicho recibían aportes de todos los bananeros de Urabá. No es posible entender cómo, por haber sido uno de los muchos empleados administrativos de estas comercializadoras, se intente constituir un indicio en mi contra, construir un indicio en mi contra. Aunque antes de vender su operación en Colombia, Chiquita admitió públicamente que había financiado a una organización terrorista, los defensores colombianos dicen que los compradores no sabían nada. Nunca, en ningún instante, Banacol fue o ha sido filial de Chiquita. Que le preocupaba tanto el resultado de revelar la investigación como la posibilidad de que Banacol pudiera utilizar la existencia de la investigación como palanca para extraer más concesiones adicionales a la compañía. El próximo lunes finalizarán los alegatos de conclusión y la juez tendrá que tomar una decisión en este proceso que lleva más de 18 años abierto. Noticias 1 celebra con todos ustedes la nominación a los premios India Catalina 2025 como mejor noticiero nacional. Puedes votar por nuestro periodismo independiente ingresando a premiosindiacatalina.com. Haz clic en la pestaña Votaciones Público General. Si aún no estás registrado, crea tu cuenta escribiendo aquí tu correo electrónico y contraseña. Continúa para votar por Noticias 1. Vas al espacio Buscar categorías. Escribes Mejor Noticiero Nacional, ves los postulados y votas por Noticias 1. Hazlo antes del próximo viernes 4 de abril. Gracias a tu apoyo, seguiremos informando bien al país. Aunque en esta legislatura ayer murió el proyecto de reglamentación de la eutanasia, su promotor está dispuesto a presentarlo de nuevo al Congreso, porque dice que a pesar de los argumentos de fe con que ha sido derrotada, ahora hay más congresistas que la apoyan que en los intentos anteriores. ¿Esa eutanasia vuelve a vivir o definitivamente queda muerta? No, esto lo vamos a revivir, por supuesto, y lo vamos a volver a radicar el 20 de julio. Juan Carlos Lozada, representante del Partido Liberal, advirtió que el proyecto que busca reglamentar la eutanasia volverá a ser radicado ante el Congreso de la República, después de hundirse por 17ª vez, en esta ocasión por ausentismo parlamentario y también por las posiciones religiosas que profesan algunas bancadas. Dios nos pedirá cuentas por el voto que tomemos el día de hoy. No podemos estar legislando sobre sesgos religiosos. Aquí ya existe el derecho a morir dignamente. Ya la Corte Constitucional lo ha establecido. El ausentismo sigue en este Congreso de la República. Estuvimos 132 con representantes de la Cámara de 187, es decir, 55 no estaban ahí, no vinieron a votar, no vinieron a trabajar. Pese a los dos factores que terminaron por hundir la propuesta de muerte digna, el autor estima que la futura aprobación ya está cerca. No perdimos, ganamos. Aquellos que se oponían a la eutanasia sacaron tan solo 42 votos, mientras que los que promovíamos el proyecto, logramos sacar 90 votos, es decir, más del doble de los votos por el no. La bancada conservadora se alista para hacer oposición a esta reglamentación ordenada por la Corte Constitucional hace más de 30 años. El Estado colombiano lo que tiene que hacer es avanzar en el tema de cuidados paliativos, de asistencia y apoyo a las familias de enfermos terminales. Hoy se realiza el procedimiento de muerte asistida en Colombia, pero las familias de enfermos terminales que la solicitan deben sortear trabas para conseguir su realización. Se lo merecen los pacientes en Colombia, se lo merecen sus familias, se lo merece la gente que está sufriendo y que quiere poder darle fin a su vida con dignidad. Para reglamentar la eutanasia se deben superar 8 debates en el Congreso, 4 en Cámara y 4 en el Senado, en una sola legislatura. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la autoridad en derecho de guerra, encontró evidencias de al menos 382 violaciones, atribuibles en su mayoría a las bandas posguerrilleras que trabajan para los carteles mexicanos desde Colombia.
Las disputas territoriales entre grupos armados, las hostilidades luego de cese al fuego pactado entre la fuerza pública y las organizaciones criminales posguerrilleras y los ataques contra la población civil dejaron en evidencia 382 violaciones del derecho internacional humanitario en el país. 44% correspondió a actos cometidos fuera de las hostilidades y contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su más reciente informe Retos Humanitarios 2025, sostuvo que ese organismo mantiene la cifra registrada en 2023 de 8 conflictos armados activos en el país. 2024, casi 90.000 personas fueron registrados por la unidad de víctimas como confinadas, lo que representa aún más un aumento de 89% en comparación con 2023. El representante del organismo humanitario señaló que en 2024 documentaron 252 nuevos casos de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado, siendo junto al desplazamiento uno de los mayores ítems que deja la violencia. 120.000 personas desplazadas de manera individual y más de 40.000 personas desplazadas de manera masiva. Durante los ataques por parte de los grupos armados ilegales se ha visto el uso de drones o de vehículos no tripulados como estrategia para debilitarse entre sí. Hay drones que usan para inteligencia, para vigilancia, y también para llevar explosivos a situaciones en que están usados directamente en la conducción de hostilidades. El informe muestra además que en 2024 registraron 719 personas heridas, de las cuales 97 fallecieron por minas antipersonal. Bogotá quedó en el lugar 124 en el ranking de calidad de vida Mercer, lo que indican los indicadores. La consultora de viajes Mercer publicó esta semana su ranking de calidad de vida, evaluando a 237 ciudades capitales. Ganó Zurich y el último puesto se lo dio a Puerto Príncipe, Haití. La mejor de América Latina es Montevideo, seguida por Buenos Aires y Santiago de Chile, mientras que a Bogotá le dio el puesto 124. Esto indica que aquí tenemos más vida que calidad. Esto es lo que indican los indicadores. Sin tener que salir del país, incluso los medianos y pequeños inversionistas pueden invertir en Wall Street. El asunto es saber en qué negocios y cuáles empresas o fondos de inversión. Invertir en mercados internacionales puede ser una manera de diversificar su portafolio de inversiones y obtener una rentabilidad en una moneda fuerte como el dólar. Los mercados internacionales varían en cuanto a rendimiento, riesgos y accesos. Tenga en cuenta algunas opciones antes de invertir. Los ETFs son una de las formas más fáciles y populares de invertir en los mercados internacionales. Son fondos que cotizan en bolsa y permiten comprar una canasta de activos, ya sea acciones o bonos, que representan diferentes mercados y regiones del mundo. Si prefiere una opción menos volátil que las acciones, los bonos internacionales de gobiernos o empresas extranjeras son otra alternativa. Una vez comience a invertir en mercados internacionales, es importante monitorear su portafolio. Puede hacerlo directamente a través de las plataformas de inversión o usar aplicaciones externas. Manténgase al tanto de las noticias y cambios políticos que puedan afectar los mercados internacionales y asegúrese de que su portafolio esté bien diversificado a través de diferentes activos y países para mitigar los riesgos. Mapear la superficie marina como se hace la terrestre es todavía un objetivo de los usuarios de los sistemas de información geográfica, pero hay un inicio en la desembocadura del río Sinú, hecho por un colombiano. Aunque el mapeo de zonas terrestres ha tenido grandes avances en este siglo, en las zonas marinas no ha habido el mismo avance. Un colombiano logró mapear las zonas submarinas para detectar cuáles son las áreas que tienen mayor probabilidad de deslizamiento en las aguas de la desembocadura del río Sinú. Todo esto por medio de radares láser y herramientas ARGIS. En herramientas como el ARGIS uno ya puede generar pendientes, mapa de sombras, que es como para revisar
cuál es la geomorfología. Este estudio submarino es de los primeros realizados en Colombia, por lo que el mapa del ingeniero colombiano David Rodríguez es un acercamiento para generar radiografías marinas que son clasificadas por colores rojo, amarillo y verde. La probabilidad de deslizamiento siendo un rojo una zona de alerta y un verde una de menor riesgo. Determinar más o menos en qué zona de amenaza o qué susceptibilidad tienen las propiedades intrínsecas de ese terreno. Este sistema, que es innovador en Colombia, permite comprender el entorno submarino de la desembocadura del río Sinú, para que posteriormente este sistema clasifique las propiedades y características del suelo para predecir posibles deslizamientos marinos. La persecución de la policía en antimotines de Estambul a Pikachu hizo viral las imágenes de las protestas por el arresto bajo presuntos cargos de corrupción del alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu, cuando se perfilaba como el mayor contendor político de Recep Tayyip Erdogan, que lleva 22 años como presidente. Aunque la fuerza antimotines ayer reportó el arresto de miles de manifestantes, Pikachu no estaba en la lista de capturados. Desde su refugio, el personaje dentro del disfraz explicó que no pudieron capturarlo porque la policía turca no tenía a su disposición ninguna pokebola. Este es Noticias 1, la red independiente. Gracias por continuar con nosotros. Aunque la cuenta oficial de personas fallecidas por el terremoto de ayer en Birmania y Tailandia va llegando a los 2.000, aún falta por remover y examinar estructuras colapsadas y se calcula que los muertos podrían incluso pasar de 10.000. Un terremoto de 7,7 en la escala de Richter sacudió este viernes a Birmania, Tailandia y el suroeste de China. La emergencia ya deja un saldo de 1.644 muertos confirmados en Birmania, 3.400 heridos y aproximadamente 2.600 edificios destruidos, según informó la Junta Militar birmana, que continúa removiendo escombros. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que los fallecidos superarían los 10.000. La primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra declaró estado de emergencia en Bangkok y ordenó la evacuación inmediata de varios edificios empresariales y residenciales. En Tailandia se registran por lo menos 10 muertos y más de 80 desaparecidos. Mantengamos la calma y ahora tendremos que revisar los edificios. Ahora habrá una persona a cargo de cada edificio, especialmente en Bangkok y Nakhon. Ante la solicitud de ayuda humanitaria internacional realizada por los países afectados después de las 4 réplicas de temblores, las Naciones Unidas, Rusia y China ya desplegaron sus equipos de rescate. Cualquier país, cualquier organización extranjera y cualquier persona dentro del país están invitados a proporcionar ayuda. Las fuerzas militares birmanas declararon estado de emergencia en 6 zonas del país: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naypyidaw y Bago. El tamaño de los edificios afectados representa un reto para la remoción de escombros en busca de sobrevivientes y cadáveres. Organizaciones humanitarias de Birmania han señalado que reconstruir las carreteras y zonas que se vieron gravemente afectadas podría tardar meses e incluso años. Y en otras noticias, este año hay más gente dispuesta a comprar vivienda que en los anteriores. Un estudio determinó las edades y razones por las cuales una persona es más propensa a adquirir un crédito inmobiliario. En Colombia, las personas entre 25 y 35 años son los que más compran vivienda. Así lo demuestran datos del portal Informe Inmobiliario. El 30% de los compradores está en ese rango de edad, el 20% entre 35 y 44 años, el 17% entre 55 y 64 y los que menos compran están entre 45 y 54 años. Lo que yo realmente recomendaría es revisar muy bien en qué momento de vida estoy, si quiero ya independizarme, si quiero empezar a construir un hogar o si realmente quiero generar un ingreso o un patrimonio para futuro. Independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre, se recomienda planificar y tener buenos hábitos financieros para comprar vivienda. Esto no solo aplica para jóvenes y personas de mediana edad. Los adultos mayores también pueden convertirse en propietarios. Rompiendo esos paradigmas que hoy el mercado nos ha venido imponiendo, y es que actualmente cualquier persona hasta los 70 años puede tomar un crédito para comprar vivienda.
Según la encuesta del consumidor de Fedesarrollo, en febrero la disposición a comprar vivienda aumentó 19% frente al mismo mes del año anterior. En el cambio de 4 fiscales y 3 jueces en el proceso judicial a un feminicida, se perdió la objetividad del juez que lo declaró inocente. El Tribunal Superior de Bogotá reorganizó el caso y lo sentenció, pero él ya está prófugo. ¿Qué tal esto? El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia absolutoria proferida en 2001 y condenó a Rodolfo Andrés Pérez Rodríguez a 50 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio. Para en su lugar condenar a Rodolfo Andrés Pérez Rodríguez, ya identificado como autor del punible de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en octubre de 2018, solo 5 días después de que Sandra, la víctima de feminicidio, hubiera contraído matrimonio con Billy. Cuando yo llego al 4º piso donde nosotros vivíamos, timbro y pues nadie me abre la puerta. Vuelvo y timbro y nadie me abre la puerta y lo que hago es ingresar la llave dentro de la cerradura y abrir. Aquel día, después de abrir la puerta del apartamento, lo primero que vio Billy fue a Rodolfo Pérez sentado en la sala, quien, según estos videos de cámaras de seguridad, se ve entrando y saliendo del edificio disfrazado. Yo le pregunto con extrañeza, ¿qué hace aquí? Y él me dice, vine a hablar con Sandra un tema del niño. Pero todo era una trampa. Según relató Ortiz, tras dejar sus pertenencias, Rodolfo lo atacó por la espalda. Y la primera puñalada me la propina al costado derecho a la altura del pulmón. Yo ya estaba más o menos en la mitad del corredor. Cuando yo caigo al piso, logro ver a mi esposa que ya estaba tirada en el cuarto del niño. Él se hace encima mío y comenzamos a forcejear. Billy se hizo el muerto para sobrevivir e intentar salvar a su esposa. Cuando el atacante salió del apartamento, Billy, malherido, pidió ayuda. Llamó a los vigilantes del conjunto subieron hasta el 4º piso. Uno comenzó a grabar y yo en ese momento le dije, si me llego a morir, el que me hizo esto se llama Rodolfo Pérez, es el papá del niño, la expareja de mi esposa. Le dije, y adentro está mi esposa, creo que está muerta. A pesar de las pruebas, evidencias y videos, en 2021 un juez absolvió a Rodolfo Pérez. A mí me parece que todo se desvirtuó y lo que mi abogado en este momento está investigando, porque nosotros tuvimos la poca fortuna de que dentro del proceso cambiaron 3 veces de juez y 4 veces de fiscal. Ahora, con la sentencia en firme, el tribunal ordenó la captura inmediata de Rodolfo Andrés Pérez. Tiene circular roja de Interpol y es buscado por el CTI y la SIJIN. Disponer que por Secretaría de la Sala Penal de esta corporación se emita la orden de captura contra Rodolfo Andrés Pérez Rodríguez. Lo importante ahorita, Camilo, es que ya salió, que ya la sentencia está en firme, que él ya tiene una orden de captura, que ya está siendo buscado por la Interpol, ya tiene circular roja, el CTI. Las SIJIN están buscándolo. Con este afiche que ya se encuentra en aeropuertos y terminales de transporte, Billy busca al hombre que acabó con la vida de su esposa solo 5 días después de su matrimonio y que dejó huérfano a su propio hijo. Tenemos una hipótesis muy certera que él está en Restrepo Meta. La familia de él creo que vivía allá. Y pide que si alguien lo identifica, dé aviso a las autoridades. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Noticias 1 celebra con todos ustedes la nominación a los premios India Catalina 2025 como mejor noticiero nacional. Puedes votar por nuestro periodismo independiente ingresando a premiosindiacatalina.com. Haz clic en la pestaña Votaciones Público General. Si aún no estás registrado, crea tu cuenta escribiendo aquí tu correo electrónico y contraseña. Continúa para votar por Noticias 1. Vas al espacio Buscar categorías. Escribes Mejor Noticiero Nacional, ves los postulados y votas por Noticias 1. Hazlo antes del próximo viernes 4 de abril. Gracias a tu apoyo, seguiremos informando bien al país. Es por algo de las gráficas. Yo me lavo las manos, no mentira.